Pero vamos a ir de inmediato ya con nuestro panel. Las estamos viendo ya a Macarena Cox, periodista y directora de comunicaciones de Fundación Pivotes. Bienvenida, Macarena, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Macarena, y también a Bárbara Navarrete, ya lo decíamos, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Bárbara, también bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, Macarena. Hola. Oigan, entremos a materia de inmediato, porque hay expectativa respecto a las características que va a tener no solamente el tema vinculado a la condonación del CAE, sino que además también las características que va a asumir la estrategia gubernamental en torno a la educación superior y tratar de ir cumpliendo ese compromiso del que se ha estado hablando bastante, de una propuesta en torno a el financiamiento y obviamente el fortalecimiento de la educación superior. Pero esto también ha traído sus matices, particularmente en cuanto a los costos. Esto porque distintos centros de pensamiento han estado también sacando algo de cuentas y de las implicancias que traería efectivamente esta condonación. Se ha planteado que costaría casi el 4% del Producto Interno Bruto. Se ha hecho ahí comparaciones, 37 veces el presupuesto para el proyecto de Sala Cuna Universal, por ejemplo, y esto obviamente que empieza a enturbiar el ambiente y particularmente las conversaciones que se vayan dando una vez conocida ya la propuesta en esencia. Macarena, parto contigo para poder entrar obviamente en esta temática e ir revisando los números y también lo que ustedes han estado planteando. Dentro de distintas notas de prensa también se ha recordado algunos análisis que han hecho desde Pivotes en torno también a las características de quienes están en calidad de deudores del CAE y además cómo también ha sido el comportamiento de pago de ellos. Te dejo ahí la palabra, Macarena, para entrar. Sí, a ver, yo primero iría a lo político porque esta reciente promesa del gobierno de condonar el CAE parece más como una maniobra para calmar a su base de izquierda, que le está recriminando, ¿no es cierto?, haber cedido en la ley corta de ISAPRES. Recordemos que los sectores más radicales del Frente Amplio y del Partido Comunista querían dejar caer a las ISAPRES y sintieron que el presidente Boric se había como un poco vendido hacia la derecha, que fue lo que le empezaron a criticar bastante. Y para calmar a este electorado, el gobierno lanza esta propuesta empañando también lo que iba a ser un gran anuncio de este 1 de junio en la cuenta pública. Sí. Entonces, además, claro, si nos ponemos a reflexionar de lo que es la agenda del gobierno, tenemos que pensar que aparte de las 40 horas, el gobierno tiene poco legado que mostrar. Entonces se aferran en el fondo a reformas que en este contexto hay que decirlo que son un poco más populistas. Pero también surge la duda de cómo se va a financiar esta medida, porque no lograron sacar adelante la reforma tributaria, y recordemos que la reforma tributaria iba a financiar gran parte del programa de gobierno. Entonces yo creo que al final acá el gobierno vuelve a errar en las señales que le están enviando a la ciudadanía, porque hoy existen temas como la seguridad, el acuerdo de las pensiones, e incluso las debilidades que ha mostrado la implementación de la reforma educacional de la ex presidenta Michelle Bachelet, que necesitan un mayor grado de gestión por parte de las autoridades para que se puedan resolver. Voy contigo, Bárbara, antes también de irnos un poquito más en los números, como decía Macarena, porque además las señales que de alguna u otra forma se puedan percibir por parte no solamente del mundo político, sino que también de la opinión pública no son menores. Desde tu sector, sin ir más lejos, también han hecho ahí hincapié de poder ir también haciendo eco de lo que fueron esas demandas sociales que estaban detrás del programa, y frente a ello el tema del CAE es uno de los puntos importantes. ¿Cómo ves también lo que planteaba Macarena recién en cuanto a las señales que se estarán tratando de dar a la interna de la coalición de gobierno? Sí, bueno, el tema del CAE ha sido un debate que ha marcado parte importante en los últimos años de nuestro país, no por simplemente dar señales de querer contentar a cierto sector de la población, sino porque entendemos allí un debate respecto a cómo concebimos la educación en nuestro país. Habemos quienes la concebimos como un derecho social y por tanto las condiciones de endeudamiento con la banca no cursan en sintonía con ello, y hay quienes no lo conciben de la misma manera y por lo tanto no hay mucho problema respecto de cuánto se le tenga entonces que financiar a la banca en este caso para poder asegurar la educación en este caso superior. Yo creo que lo que ha propuesto el gobierno enmarcado en lo que va a por en septiembre, creo que va en la línea correcta y además de forma responsable en la medida de lo que hemos también conocido, porque es un proyecto de ley
que se va a presentar en septiembre y que por lo tanto los análisis en profundidad respecto de su impacto financiero u otros elementos los vamos a conocer allí. Pero a priori se han planteado ciertos principios que me parecen importantes y que inclusive recogen parte de las críticas que se han ido planteando por parte de quienes dicen, bueno, esto es injusto y significa un gasto. Inmoral, decía Oscar Landerreche, además, que fue tal vez el más fuerte de todos. Claro. Y yo, bueno, antes de plantear esos principios, yo me cuestiono, así como quien fuera mi profesor Oscar Landerreche planteaba que es inmoral, yo me pregunto, bueno, ¿quién le responde a quienes le prometieron que con un título universitario iban a poder tener un futuro mejor? Y ahí tenemos dos problemas de los cuales el Estado tiene que hacerse cargo y responsable para quienes hoy día son deudores del CAE, independiente de la condición de pago en la que se encuentren, porque hay dos promesas que no se cumplieron. En primer lugar, existe una oferta educativa totalmente desacoplada de las necesidades laborales del país, lo que tiene hoy día a un montón de profesionales egresados y técnicos profesionales sin trabajo en lo que estudiaron. Y en segundo lugar, porque existe una oferta educativa desregulada, sin estándares formativos que garanticen estar recibiendo herramientas a la altura para el desarrollo profesional. Si uno revisa, por ejemplo, el listado de instituciones de educación superior que han perdido su reconocimiento mundial a lo largo de los años, han cerrado un total de 254 instituciones, mientras que si solo vemos los últimos años, es decir, de 2015 a la fecha, tenemos 37 instituciones de educación superior, universidades, CFT e institutos profesionales, que han perdido el reconocimiento y que, por ejemplo, la Universidad del Mar tenía alrededor de 14.000 estudiantes, de los cuales cerca de 4.500 eran beneficiarios del CAE. Entonces, claro, es inmoral probablemente para quienes estudiaron en universidades como la que yo tuve el privilegio de estudiar, que fue la Universidad de Chile, por ejemplo, y que muy probablemente al estudiar la carrera que me tocó estudiar, que ingeniería comercial, voy a tener un promedio de ingreso a los pocos meses de cerca de 1,5 millones de pesos, pero ¿quién le dice entonces o quién se hace cargo de la promesa que no se cumple para estudiantes que hoy día tienen carreras cerradas o que fueron de plano estafados por instituciones o planteles educacionales y que se encuentran entonces adeudando durante muchísimos años con la banca y con el Estado, con el aval del Estado, entonces, una deuda educativa que no dio los frutos que se les prometieron? Entonces, en esa línea, lo que ha ido proponiendo el gobierno me parece que permite, en base a los principios que se han destacado, que por una parte, un poco leyendo lo que manifestó el ministro, tiene que ver con criterios de focalización en términos de la resolución de la deuda, habla allí de progresividad y justicia, que además tiene que ser un proyecto autocontenido en su financiamiento, cuestión importante respecto de priorizar políticas públicas. Evidentemente aquí no hay recursos de sobra y hay que poder entonces identificar desde dónde sacar esos recursos, y se plantea que tiene que ser recursos que estén principalmente destinados o únicamente destinados para ello, y en poner finalmente la centralidad, y aquí me parece que es lo importante que planteaba al comienzo, en poner fin a la deuda bancaria como un mecanismo de financiamiento de la educación superior. O sea, es decir, terminar con el CAE y avanzar un nuevo modelo de financiamiento, porque no olvidemos que aquí tampoco son solo los estudiantes los afectados, sino que muchos planteles educacionales que dependen fuertemente del financiamiento del CAE para su funcionamiento. Por lo tanto, ahí hay una lógica de financiamiento de la educación superior que tiene que cambiar, transformarse de forma importante, y que hoy día ya significa un importante detrimento para el fisco. Macarena, vuelvo contigo, entrar un poquito también en los aspectos que planteaba Bárbara en torno a las responsabilidades estatales respecto a las características que tienen también las ofertas académicas, y por otro lado también las características que debiese asumir este proyecto cuando sea presentado. Se ha hablado de focalización, también está el elemento fundamental donde también se están poniendo todas las miradas, que tiene que ver con la forma en que repensamos el financiamiento. Te dejo ahí la palabra. Sí, es que yo empatizo con el tema de este dolor de los estudiantes que en el fondo obviamente quieren una oportunidad para poder tener una buena preparación académica, para poder salir al mundo laboral de manera competitiva y con las mismas oportunidades de manera transversal. Y ella dice algo bien clave, que es en el fondo de cómo tenemos que cambiar en el fondo como la estructura educacional universitaria. No uso esa palabra, pero en el fondo pasa ese lado. El tema es que la discusión hoy día no está en el fondo en el contenido y en la calidad, sino que en saldar una deuda, ¿ya? Y a mí me preocupa en el fondo entonces cuando las autoridades comienzan a gobernar para las encuestas, porque al final olvidan cuál es su rol, que es de la gestión pública, que es de gobernar con rigurosidad. Nosotros tenemos que profundizar en la mejor forma de hacer las cosas.
Pero estos anuncios solamente producen ruido, porque a 2 años del inicio del gobierno ha habido poca claridad respecto a lo que va a pasar con el CAE y la agenda educativa en su conjunto. Nosotros no tenemos mucha claridad de cómo vamos a mejorar, por ejemplo, la educación temprana con los proyectos de kinder obligatorio. Sí. No tenemos idea cómo vamos a mejorar, por ejemplo, la calidad de los aprendizajes para quienes están saliendo en el fondo del colegio hacia la universidad. Hacia la universidad. ¿Qué pasa con las carreras técnicas? ¿Ya? ¿Por qué no estamos en el fondo poniendo toda la focalización en las carreras técnicas para hacer un triángulo con los institutos técnicos, los institutos superiores técnicos y además las empresas en cada una de las regiones, como era el proyecto de futuro técnico que impulsó el exministro Raúl Figueroa, que no se sabe mucho más en qué está, pero que en el fondo lo que buscaba era en el fondo potenciar un poco a los estudiantes de la educación técnica por sobre la universitaria para, en el fondo, como hacerlo como lo hacen en otros países como Alemania, para en el fondo poder como distribuir en el fondo las cualidades y las habilidades de todos los estudiantes. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Con este tipo de anuncios, los incentivos como que siguen desalineados porque la morosidad sigue aumentando y al final todo este costo lo están pagando todos los chilenos a través de la ejecución de garantías estatales. ¿Y por qué lo digo? Porque la promesa de la condonación universal del presidente deterioró el comportamiento de pago y hoy existen más de 800.000 deudores del CAE en etapa de pago. Nosotros, de hecho, en Pivote hicimos un estudio donde analizamos a quienes habían dejado de pagar sus cuotas después de la elección presidencial y los datos son bien interesantes porque entre los morosos hay una mayor proporción de egresados, ¿ya? Y en general el 67% de los morosos son egresados, pero entre los que dejaron de pagar después de la elección, el porcentaje subió 89%. Yeah. Y esto podría en el fondo indicar que la expectativa de una condonación universal de la deuda está influyendo en el comportamiento de pago más que en la necesidad económica, ¿ya? Entonces, yo siento que es importante que el gobierno en el fondo recupere el enfoque de lo que es la gestión pública responsable y que alinee todos estos incentivos de forma correcta para que en el fondo pueda dar claridad de las políticas públicas que va a llevar adelante y evitar en el fondo que exista un mayor deterioro en el comportamiento de pago de los deudores del CAE, que ya está en el fondo plenamente, porque ya está en el fondo plenamente comprobado que es una mala política pública. Bárbara, ¿hace falta también ser más explícitos en el Ejecutivo en cuanto a los objetivos que se buscan alcanzar con este tipo de propuestas? Esto a propósito de lo que planteaba al principio Macarena, de lo que tiene que ver con esta impresión de que se quiere saldar una deuda más que mejorar las condiciones de financiamiento, también abriéndola a otros aspectos de la educación, como también lo señalaba, pero en lo que tiene también que ver con la señal que se le da a la gente a propósito también de esos números que daban cuenta del comportamiento de los deudores. ¿Cómo ves tú también la forma en que se puede abordar por parte del Ejecutivo, junto con lo que ya decías tú, el tema de la focalización que se está pensando para esta propuesta? ¿Qué otros elementos se pueden acompañar en la puesta en escena? Porque yo creo que esto tiene mucho que ver con puesta en escena. Ajá. Sí, yo en algo que estoy de acuerdo es que efectivamente requerimos mayor certidumbre respecto de los tiempos y las condiciones y características que va a tener entonces esta propuesta. Uh-huh. A propósito de que efectivamente existen incentivos más o menos perversos respecto de, bueno, pago o no pago, si al final del día me van a condonar, y ello evidentemente que significa perjuicios. Uh-huh. Ahora bien, creo que el gobierno también ha sido enfático respecto de que esto no tiene que ver únicamente con la resolución de la deuda únicamente, sino que tiene que ver también con poder avanzar en este nuevo modelo de financiamiento, que es una cuestión que no solamente está alojado, o una problemática de financiamiento que no solo está alojado en la educación superior, sino también en otros niveles educativos, y eso ha sido parte crítica del movimiento estudiantil hace muchísimos años, lo que pasa con el voucher, el financiamiento de la asistencia, y lo que finalmente genera muchos perjuicios, principalmente para la educación pública. Yo creo que una de las cuestiones que respecto de estos anuncios y que Macarena lo mencionaba, tiene que ver efectivamente con la gestión pública responsable en materia financiera, y yo también lo comparto, pero creo que aquí hay que ser bien claros respecto a lo que ha ido sucediendo con el CAE y el desarrollo también de la morosidad durante los años, con lo que ha ido teniendo que desembolsar a un saco roto de Estado. O sea, al cierre del año 2021, si uno revisa el informe de la Comisión Ingresa de la Subsecretaría de Educación Superior, el Estado es acreedor del 57% de los créditos y con ello ha transferido más de 6.300 millones de dólares por concepto de compra de créditos. O sea, que inclusive es bien similar esa cifra, así es que focalizamos la condonación a ciertos grupos de la población en el estudio incluso que hizo este centro de estudio de Bópoli. Entonces,
creo que ahí también, ¿a quién está financiando el Estado? ¿A quién nos molesta al final del día que resuelva una deuda o a quién nos complica un poco más que destine sus recursos? Porque parece que hay grupos de sectores políticos y centros de estudio también que no les incomoda tanto que el fisco haya estado desembolsando a una bolsa o un saco roto, a la banca, una cantidad importante de recursos. Entonces, finalmente, esta política pública que se propone requiere, sin duda, de certidumbre. Yo espero que no se espere únicamente a septiembre para entregar más detalles y elementos, finalmente, para poder ir avanzando en estos debates con más elementos, pero sin duda que tiene que ver con poder hacerse cargo de esta promesa incumplida. O sea, hoy día tenemos una caracterización de los beneficiarios donde el 69% de la población deudora en etapa de pago posee ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos, donde el 38% de los deudores que presentan ingresos promedio menores a 250.000 pesos mensuales, que muy probablemente no están trabajando en los sectores o en las áreas donde estudiar, y que además, básicamente por las brechas salariales de género que existen en el mercado laboral, las mujeres quienes se encuentran en etapa de pago, en general presentan una peor condición económica en situación o en términos de sus ingresos mensuales. Por lo tanto, hay varios elementos que mirar, más allá de la cifra únicamente, sino que de la responsabilidad que tiene el Estado para con quienes hoy día, a propósito de una promesa incumplida, están entonces viviendo en el endeudamiento sin los ingresos que probablemente creyeron iban a tener, a propósito de que existe este mercado laboral desacoplado de las necesidades, o más bien una oferta estudiantil desacoplada de las necesidades laborales, y bueno, de todo lo que ya conocemos como desarrollo del modelo educativo en nuestro país. Sí. Veremos también si el 1 de junio tenemos más detalles de parte del presidente en la cuenta pública. Macarena, te dejo la palabra también para ir cerrando ideas respecto a este bloque. Sí, que yo no creo que tenga que ver con querer o no querer saldar una deuda, sino que con lo que los recursos son finitos y hay que elegir en el fondo dónde ponemos esos recursos. Claro. En el caso de la condonación del CAE, está comprobado que es una mala política pública y principalmente porque genera un impacto fiscal que es muy significativo y que además genera un precedente que es muy injusto e insostenible en el tiempo, porque perdonar esta deuda, aparte de implicar un costo elevado para el Estado, en el fondo implica que cuando tú saldas la cuenta de los estudiantes de hoy, en el fondo se genera como algo inequitativo para las futuras generaciones que tendrán que asumir esa carga fiscal. ¿Cachai? Entonces la promesa de condonación también desincentiva el pago de las deudas de los futuros estudiantes y empieza a fomentar en el fondo todo un comportamiento que es irresponsable y que termina al final socavando todo lo que es la sostenibilidad financiera del sistema educativo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que diversos estudios han indicado que el foco tiene que estar en la educación temprana y de eso no tenemos nada, no tenemos ningún proyecto educacional que se enfoque en la educación temprana. No hay ninguna propuesta. Recordemos que el oficialismo rechazó el proyecto del kinder obligatorio, entonces yo creo que el llamado aquí es a poner en el fondo el foco de la discusión donde importa, que es en fortalecer la educación desde la educación temprana y la formación, más que estar en el fondo haciendo políticas públicas para consagrarse con un sector muy pequeño, que en el fondo solamente lo que se busca es poder generar simpatía con los sectores más radicales de la provincia. Bárbara, también para cerrar este tema, te dejo ahí la palabra. Sí, yo creo que acá hay una necesidad de poder entonces identificar o avanzar más bien en la línea de consagrar la educación como un derecho social y en ese marco terminar con la deuda educativa y con este mecanismo de financiamiento para la educación superior es finalmente una urgencia, una necesidad que se ha planteado durante muchos años. La caracterización de la población hoy día deudora del CAE da cuenta de que finalmente han sido víctimas de la desregulación del mercado educacional, laboral, y de ello evidentemente el Estado tiene que hacerse responsable. Y esa responsabilidad pasa por entregar certidumbre respecto de su condición de pago actual, cuáles van a ser las características o la focalización con la que se va a implementar la condonación del CAE o las medidas entonces para poder apaliar no solo la deuda en sí misma, sino las consecuencias que trae consigo ello. Y por cierto, no solo debatir sobre cómo saldamos
la deuda en particular, sino evidentemente cómo avanzamos en mejorar las condiciones de financiamiento de la educación superior, donde allí ha puesto también la prioridad del gobierno. Sí. Hoy día debate además y en paralelo a esto lo que respecta a la cuna universal, por ejemplo, pero también un proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia y por lo tanto es sabido y creo que es necesario poder relevar que aquí se puede caminar y mascar chicle a la vez y se requiere entonces amplitud en la mirada respecto de la educación pública particularmente, donde yo no tengo duda, el Ministerio de Educación ha estado poniendo grandes esfuerzos y por lo tanto se requiere poder avanzar en estas dos líneas porque finalmente ambas o todos estos componentes son parte de poder entregar un mejor futuro en el modelo educacional de nuestro país a las actuales y las futuras generaciones. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos ya de regreso en nuestro panel del día de hoy de Enlace USACH. Ya les decíamos, hoy día nos acompañan en la conversación Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas, y Macarena Cox, periodista y directora de comunicaciones de Fundación Pivotes. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a lo que tiene que ver con la discusión sobre reforma de pensiones. Esto porque esta suma urgencia que ha planteado el gobierno ha generado cierto malestar en sectores de la oposición, también cierta inquietud en algunos sectores del oficialismo, porque finalmente esto implica de que tenga que revisarse en 15 días como plazo dada esta suma urgencia, y para algunos sectores de la oposición esto de cierta forma da cuenta de que el debate no se está tomando en forma seria. Iván Moreira, senador, presidente además de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, señaló que por una parte se llegó a un acuerdo con el ministro de Hacienda, también con la ministra del Trabajo, de generar un debate serio, profesional y técnico con una agenda temática de 6 puntos, y por otra parte, dice, el gobierno confunde y el presidente le pone urgencia y quiere que se vote en mayo. Aludía a visiones también que hay desde el oficialismo. El senador Gastón Saavedra, que también integra la comisión, dijo que la principal condicionante es que se está legislando en minoría y por lo tanto la mayoría es la que pone los tiempos. Es más recomendable tener prudencia, mucha paciencia y seguir avanzando lento, pero sin pausa. Es parte también de la visión que están planteando desde el oficialismo. Pero me quedo con ustedes para saber también cómo observan esta urgencia, particularmente que se pone en una temática que el presidente Gabriel Boric también ha estado relevando bastante en distintas intervenciones durante las últimas semanas. Bárbara, parto contigo para ir también observando un poco el camino, los distintos hitos que se han ido planteando en torno a esta reforma al sistema previsional y particularmente este último elemento que, como decíamos, está generando un poco de controversia. Sí, bueno, yo creo que todas estas controversias generan muchísimo malestar en la población. Estas amenazas que se han ido virtiendo, como bueno, no estamos dando el debate serio, no se ha dado el tiempo suficiente, cuando llevamos varios años ya debatiendo en marco de una reforma previsional, harto tiempo, harta propuesta seria. Yo creo que ahí hay un enjuiciamiento bien vacío por parte de la oposición. Y finalmente se plantean básicamente excusas para no poder avanzar en, al menos, la idea de legislar la reforma previsional. Y en ese marco yo creo que le preguntaría a la oposición, bueno, que si ese mismo tiempo que tienen ellos para tener más propuestas serias, un debate más de fondo, se lo van a dar o se lo van a explicar finalmente a quienes hoy día siguen recibiendo pensiones de miseria. Entonces, creo que aquí básicamente se han puesto nuevamente excusas en términos de la forma de lo que se está debatiendo, pasando por alto la necesidad fundamental que tiene que ver con poder entonces asegurar mejores pensiones para hoy día y para mañana. Y en ese marco yo diría que parte de las declaraciones que también se han ido virtiendo, entre ellas la de la ministra del Trabajo, dice en relación con que si bien se ha establecido esta suma urgencia, que para algunos es una amenaza o una gran dificultad, para el gobierno básicamente es poder entonces avanzar en aprobar la idea de legislar y con ello también encaminar a paso más rápido, sin duda, las indicaciones ya más particulares del proyecto de ley. Porque si no, finalmente quienes se van a quedar sin el proyecto o la reforma de pensiones y por tanto sus efectos positivos en marco de las pensiones que reciben, no va a ser el gobierno en particular, va a ser las personas que hoy día ya reciben pensiones
muy bajas. Y por lo tanto, creo que todo este debate, la verdad, a mí solamente me da cuenta de que se presentan nuevamente excusas para torpedear avanzar en materia previsional y no se vuelve a abordar el debate de fondo, que tiene que ver con, bueno, cuánto acuerdo o a qué acuerdo quieren llegar. Si finalmente se torpedió el 6% en primer lugar, el 3,3 también, el 4,2 parece que a algunos tampoco les convencía. Entonces, al final del día, todos los mecanismos de conversación que han existido no han servido para que se entienda la problemática de fondo que tienen que resolver rápidamente, no para la oposición o el oficialismo, sino para las personas que hoy día entonces y mañana probablemente también se pensionen con un promedio de 185.000 pesos de pensión autofinanciada. Entonces, ello me parece que es lo que no están teniendo a la vista quienes han planteado las amenazas y estas dificultades tremendas que ha dispuesto finalmente el gobierno, según ellos, al poner suma urgencia al debate. Macarena, voy contigo ahora. ¿Cuál es también la apreciación que tienes respecto no solamente a las características que ha asumido de la discusión parlamentaria, sino que además los planteamientos que se han hecho por un sector y otro también desde el Ministerio? Ahí recién Bárbara también traía a colación las visiones que han hecho presentes desde el Ministerio del Trabajo. Te dejo la palabra. Sí, la verdad es que yo encuentro que me llama mucho la atención que en esta pasada Bárbara le eche la culpa a la oposición, porque acá hubo un cambio de estrategia del gobierno. Recordemos que en el fondo se está acelerando esta discusión cuando falta mucho para poder llegar a un acuerdo. Habían llegado a un acuerdo previo entre Chile Vamos y el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo para separar la discusión en 6 temas. Y cada semana se iba a tratar un tema nuevo, hasta alcanzar el consenso punto por punto. Hasta ahí estábamos todos ordenados, pero de repente llega el presidente y le pone suma urgencia a 2 semanas de la cuenta pública, que llama la atención, y esto es súper complejo porque al final en una discusión que tiende a polarizarse tanto, lo que termina haciendo es quebrar un programa que ya estaba previamente acordado con la oposición, ¿ya? Entonces, desde el aspecto político, a mí me parece complejo y preocupante que llegue y se cambie en el fondo la forma en que se va a trabajar cuando ya se había llegado a un consenso previo. Pero ahora vamos a lo técnico. La propuesta que presenta el gobierno tiene varios problemas que son de carácter técnico. El primero es que hoy con el sistema actual se genera en el fondo una injusticia que es intergeneracional, donde las pensiones de los actuales pensionados son mejores que las pensiones que se proyectan para los futuros pensionados con este proyecto. Y con la propuesta del gobierno se agudiza más aún esta injusticia. ¿Por qué? Porque se traspasan los recursos de los trabajadores actuales hacia los pensionados actuales. Y esto va generando en el fondo que se agudice en el futuro esta desigualdad. Nosotros en Pivotes hicimos un análisis sobre qué grupos actuales de jubilados están con la tasa de reemplazo más baja. Hicimos un análisis separando entre hombres y mujeres, ¿ya? Y nos dimos cuenta que los hombres de todos los tramos cotizando están con las tasas de reemplazo súper altas, como en torno al 75%. Pero la pregunta es, ¿quiénes son en el fondo las personas que están con los reemplazos más bajos? Las mujeres que cotizaron con más de 20 años. En el fondo las mujeres que cotizaron más de 20 años. Entonces, cualquier ayuda que se haga a los jubilados tiene que focalizarse en ese grupo de pensionados, ¿ya? Y no tiene que ser una ayuda universal como lo propone el gobierno, porque eso es súper caro y al final lo van a terminar pagando los actuales trabajadores. Esto tiene que ser en el fondo una ayuda focalizada a las mujeres que cotizaron más de 20 años y que hoy tienen una tasa de reemplazo que es baja, y además donde en el fondo gran parte de este 6% tiene que ir a los trabajadores, porque se proyecta que en el futuro, con este proyecto, van a tener tasas de reemplazo que van a ser más bajas. Entonces, en el fondo lo que se tiene ahora que discutir es cómo llegamos a acuerdo en esta división, no solamente del 6% hacia dónde se divide, sino que también en el fondo cómo focalizamos los recursos para que sea más efectivo en el fondo. La PGU obviamente que ayuda en algo, pero tampoco es tan eficiente. Sí, Bárbara, vuelvo contigo. Varias cosas ahí se establecían por Macarena. Uno tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que se habían asumido por parte del Ejecutivo, particularmente con las características que iba a tener la discusión. Y por otro lado, también yendo al proyecto propiamente tal, de Macarena daba cuenta el tema de la necesidad de focalizar en torno a efectivamente los temas vinculados a las tasas de reemplazo. Me quedo contigo. Sí, bueno, sobre lo primero... De hecho, fue la ministra del Trabajo bien enfática respecto de que una cosa es la idea de legislar y otra cosa es el plan de trabajo que ya habían dispuesto con la y los senadores, que mantiene su curso. Por lo tanto, no veo problema en ese marco.
Ahora, yo puntualizaría en algunas cosas que plantea Macarena. Si uno revisa los datos respecto a la Superintendencia de Pensiones, tenemos hoy día las tasas de reemplazo autofinanciadas, es decir, como resultado de la cotización individual, para hombres alcanza un 27%, mientras que para las mujeres un 11%. Ahora, ¿cómo llegamos a alrededor del 70% en hombres y el 62% en mujeres con la PGU? Y por lo tanto, hoy día cerca del 50% de los jubilados obtuvieron una pensión alrededor menor de 185.000 pesos, y que al incorporar componentes que son solidarios por parte del Estado, sin focalización, sin una gran focalización como la PGU en particular, el monto mediano aumenta a 343.000 pesos, y por lo tanto ya actualmente, similar a lo que pasaba con el CAE y la banca, o sea, ya actualmente el Estado en materia de pensiones gasta alrededor de 4 puntos del PIB y el 16% del gasto público total como aporte estatal para el financiamiento de las pensiones, que actualmente ya se entregan. Es decir, hoy día cerca del 50% de los pensionados y pensionadas, o para cerca del 50% de pensionados y pensionadas, el Estado financia alrededor del 60% de su pensión final. Entonces, claro, miremos cuál es el gasto que está haciendo el Estado, cuáles van a ser los componentes. Sin duda, no obviemos o no pasemos por alto lo que hoy día ya, o el recurso que ya hoy día invierte o gasta el Estado en materia de pensiones, con estos componentes existentes como la PGU o en su momento el aporte solidario, qué sé yo. Entonces, creo que acá es importante poder sin duda avanzar en el debate con mucha celeridad. Me parece que la idea o este un poco acelerador que ha ido puesto el gobierno dice relación entonces con poder resolver este problema lo antes posible, dando también garantías sin duda a quienes ya hoy día reciben esas malas pensiones, para lo cual está pensado entonces estos componentes inter e intrageneracional por parte del proyecto de ley. Los principios finalmente que tienen los sistemas de pensiones dicen relación con poder prevenir el riesgo de caer en la pobreza en la vejez, mantener cierta continuidad de ingresos en la edad activa y la inactiva, y mitigar los riesgos finalmente que afectan los ingresos de la vejez. Y eso sabemos hoy día en base a nuestro sistema de pensiones que no se cumple, porque pasan finalmente quienes están trabajando una vez en la inactividad laboral bajo la línea de la pobreza, muchos de ellos. Por lo tanto, ahí hay una necesidad urgente de avanzar, donde el componente solidario es una de las, o quizás la solución, una de las soluciones que permitirían dar además sostenibilidad al sistema y respuesta a quienes hoy día están pensionados y quienes se van a pensionar en el futuro. Entonces, me parece que hay debates de fondo que se tienen que sin duda acelerar, porque al final del día, como ya decía, el Estado ya está desembolsando una cantidad importante de recursos para asegurar mejores pensiones de las que tiene como resultado la capitalización individual. Y por lo tanto, hoy día, sin duda, los fondos, esos mismos recursos se pueden destinar de mejor manera respecto a los componentes que ha ido proponiendo el gobierno en el proyecto de ley de reforma previsional. Macarena, me quedo contigo. Ahí Bárbara traía a colación varios temas que tienen que ver también con el esfuerzo que desde el Estado ya se está haciendo y que de una u otra forma también darían pie a pensar en poder efectivamente diversificar dentro de la propuesta las formas desde la perspectiva intergeneracional que planteaba recién Bárbara y otras opciones, irlas incorporando. Te dejo ahí la palabra. Sí, a ver, yo creo que aquí la discusión no es entre que el oficialismo quiere mejorar las pensiones y la oposición en el fondo quiere obstruir. Yo creo que aquí todos quieren llegar a lo mismo. Todos tienen súper identificado cuál es el problema, cuáles son las urgencias necesarias. El tema es cómo llegamos a esto. Y acá el tema es súper técnico. Las proyecciones que han realizado los expertos dicen que los futuros pensionados van a tener peores pensiones que los actuales pensionados. Y la propuesta del gobierno acentúa esta desigualdad porque en el fondo está transfiriendo recursos de los trabajadores actuales hacia los pensionados. Entonces, en un futuro no se puede prever el porcentaje de pensión que van a tener. Y es muy difícil que la oposición apoye una medida así. Y por eso es tan importante, en el fondo, este acuerdo que habían logrado con el ministro de Hacienda y con la ministra del Trabajo para poder ir separando la discusión en todos estos tramos e ir generando consenso, indicación por indicación, para poder avanzar en la parte técnica, no en la parte política. La discusión política, obviamente, la van a tener cada uno desde sus trincheras. Acá vamos a lo técnico.
Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención que hayan acelerado esta discusión para que se resuelva todo en 2 semanas, cuando es muy complejo, porque en el fondo tienen que sentarse a conversar con los expertos, tienen que destrabar cada una de las discusiones, no es como aprobar un proyecto, no sé, por ejemplo, la Sala Común Universal, que incluso con todos sus pros y sus en contra que tenía legislativamente, era en el fondo mucho más fácil de abordar. Las pensiones no son así, es una discusión que se ha llevado por decenas de años. Entonces, en el fondo, hoy día, en el fondo, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de pensar en lo que va a proyectar o lo que va a decir o no decir en la cuenta pública y focalizarse a la discusión de hoy día para que en la etapa legislativa se pueda generar una discusión eficiente y efectiva para poder mejorar, obviamente, las pensiones de todos. Bárbara. Sí, es que yo plantearía nuevamente que es mentira que el gobierno quiera resolver todo el debate previsional en 2 semanas. Lo que se quiere avanzar es respecto de la idea de legislar y con ello entonces mantener el plan de trabajo que ha propuesto a los senadores. Eso ya lo hizo muy enfático la ministra del Trabajo. Y por otra parte, me parece que el componente que es, diría, el núcleo de la reforma previsional que dice relación con el seguro social, cuenta con un componente de solidaridad inter e intrageneracional que permite dar sostenibilidad al sistema y garantías de mejores pensiones hoy día y en el futuro. Evidentemente, las proyecciones del futuro hay dificultades muchas veces para estipular el monto preciso, particular, pero hay garantías sin duda de que aumentan las pensiones y de ello depende también cuánto porcentaje de ese seguro social va a tener componente entonces solidario o va a ir de plano a capitalización individual como lo han buscado hacer la oposición. Entonces, particularmente el componente intergeneracional lo que ayuda o lo que permite finalmente suavizar la volatilidad de los fondos del sistema financiero, porque además nos encontramos con que la capitalización individual y los recursos allí están alojados finalmente en la inversión que se hace en la bolsa, qué sé yo, que genera muchas dificultades para los mismos fondos una vez hay crisis financieras, por ejemplo. Entonces, en qué medida se establece el mecanismo y componentes de la reforma previsional que ayuden a asegurar de buenas pensiones más allá de la volatilidad que existe en la inversión que hacen las AFP hoy día con los fondos del largo pensionado? Entonces, creo que aquí hay un debate que yo difiero, no es técnico, es profundamente político respecto de cómo vamos a concebir también la seguridad social de los actuales y futuros pensionados, y en esa línea la reforma previsional se hace cargo a partir de identificar que no es suficiente, y ya está absolutamente comprobado en nuestro país, tener un componente únicamente de capitalización individual en la medida que ya el Estado financia a 60% de las pensiones de alrededor del 50% de los actuales pensionados. Entonces, se requieren componentes de solidaridad, se requieren pilares de Estado que, como los de hoy día, que están financiados por impuestos generales, y por lo tanto se requiere avanzar en mecanismos y garantías de mejores pensiones. Y ello tiene que, sin duda, acelerarse porque no pueden seguir esperando finalmente quienes ya hoy día reciben pensiones de miseria. Esa es la explicación que le tendrá que dar entonces la oposición en la medida en que no resuelvan aprobar la idea de legislar o ponerse de acuerdo. Porque, insisto, no sé a qué acuerdo quieren llegar. A un acuerdo que le responda a las personas que hoy día están siendo víctimas de las consecuencias del modelo de la AFP o a las AFP o a algún otro interés que quieran responderle. Nos quedan los últimos minutos para cerrar ideas, Macarena. Sí, a mí eso de legislar y aprobar a matacaballo, yo creo que es uno de los grandes problemas que hoy día nos tienen con políticas públicas que finalmente no dan abasto y que en su implementación terminan siendo tan erróneas y tan malas políticas públicas finalmente para las personas, como lo vimos con la reforma educacional, etcétera. Y por eso es tan importante este proyecto de ley que propuso el gobierno de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad, porque finalmente lo que viene es a enmendar errores que se generan en estas situaciones que por apurar la discusión y aprobar lo que sea para poder dar una respuesta y un check-out para las personas, se terminan generando sentidos perversos y finalmente quienes lo terminan sufriendo son la propia ciudadanía. Me gustaría invitarlos también a los que nos están escuchando que visiten pivotes.cl. En la sección de pivotes de evidencia, ahí van a poder encontrar el estudio que elaboró la directora del área, que es Elisa Cabezón, y que se llama
diagnóstico en pensiones y propuesta de reforma. Ahí nosotros proponemos una serie de medidas para poder mejorar el sistema previsional de Chile y en el fondo poder incentivar a que esta discusión sea más técnica que política, porque finalmente lo que todos queremos es que se resuelva el tema de las pensiones y que finalmente esto no siga siendo una discusión ideológica, sino que finalmente se transforme en algo efectivo y positivo para las personas. Bárbara, también te dejo ahí tu tiempo para cerrar ideas. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante acá puntualizar de que los tiempos del debate finalmente no pueden ser eternos en la medida en que requerimos resolver los problemas de política pública que afectan a gran parte de la población en nuestro país hace muchísimos años. Una cosa, ya lo veíamos con el CAE en el inicio de este panel, o sea, es muy probable que quienes se alteren nunca han tenido problemas de deuda en su vida. Y por otra parte, en términos de pensiones, hay quienes no tienen tampoco dificultad en la pensión que reciben hoy día. Por lo tanto, es muy probable que los tiempos de los debates no significa un problema darlos de larga data. Por lo tanto, aquí es necesario puntualizar las urgencias, las prioridades. Es necesario entonces resolver con pilares de solidaridad, con pilares de contribución del Estado que aseguren entonces mejores pensiones y que permitan finalmente cumplir con los principios que debiesen cumplir los sistemas de seguridad social, no solo acá, sino en el mundo, que tienen que ver con prevenir, entre unos de ellos, caer en la pobreza una vez que se pasa a la inactividad laboral en la vejez. Creo que ahí hay una urgencia importante de poder avanzar, evidentemente con rapidez, pero también con la rigurosidad y la responsabilidad que requiere el uso de recursos públicos. Creo que es importante entonces en esa línea que sea la oposición quien se comprometa a dejar de poner excusas sobre la base de no debatir, porque no sé dónde tienen puestos finalmente sus intereses. Y en ese marco me parece que es fundamental que idealmente no en marco de la cuenta pública, sino que el bienestar de la población, de quienes hoy día están pensionados y pensionadas, se puede avanzar rápidamente entonces en la reforma previsional y que podamos tener también novedades prontamente, quizás idealmente antes de septiembre, también en algunos elementos centrales de lo que va a ser la condonación del CAE y la reformulación del modelo de financiamiento de la educación superior. Siendo las 9:54, no me queda más que agradecerles a Macarena Cox, Bárbara Navarrete, que nos acompañaron en este día viernes en nuestro panel. Un abrazo a ambas, nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles y que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias por la invitación, chao a todos. Chao, que estén muy bien.